Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Samuel Rosales en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de tocar su palabra, de no solamente tocarla, sino meditarla. Dios es bueno, nos ha dejado su bendita palabra para que por medio de ella nosotros lleguemos en aquel día a nuestra victoria. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de Juan capítulo 3. Jesús nos ha dejado que obedezcamos esa comisión gloriosa de predicar su evangelio, como dice la Escritura, por todo el mundo, en todas partes. Es una gran bendición las redes sociales, debemos de aprovecharlas también para llegar a las personas que todavía no han tenido la oportunidad, quizás, aunque es bastante difícil que el evangelio no haya llegado en estos tiempos, pero Dios así es de bueno. Así que vamos a meditar la palabra de Dios en esta mañana, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice la palabra bendita de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero, con la ayuda de Dios en esta mañana, hablarle a usted en unos breves minutos acerca del nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios es bien clara cuando nos enseña de que todos nosotros hemos nacido de padre y de madre, pero ese nacimiento, según nos dice la palabra bendita de Dios, no nos capacita para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña también que cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, el hombre desobedeció a su Creador, cayó en pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña de que el hombre quedó separado de Dios por causa de la desobediencia. Pero en este mismo capítulo, en el capítulo que estoy meditando, en el capítulo 3, en el versículo 16, encontramos un versículo muy conocido. Este pasaje es muy conocido, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios la que nos hace renacer o tener un nuevo nacimiento. Así que vemos la conversación. Como esta meditación la quiero hacer muy breve, quizás no voy a alcanzar a cubrir muchos puntos muy interesantes, pero vemos aquí que en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús
le está enseñando a este hombre cómo es que él puede llegar a tener este nuevo nacimiento. Fíjense que el versículo, bendito sea Dios, el versículo 5, le dice Jesús a Nicodemo en forma de respuesta: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos cosas bien interesantes. El nacimiento debe ser del agua y del Espíritu. Cuando Jesús le dice debe de nacer del agua, Jesús le está refiriendo con toda claridad a este hombre Nicodemo. Jesús le dice, es necesario que él pase por las aguas bautismales. Se recuerda lo que dice el capítulo 28 de San Mateo. Jesús dijo, cuando habló acerca de la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Enséñenles que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo 5, cuando Jesús le dice, debe de nacer de agua y del Espíritu. Jesús, no solamente en estos pasajes, está hablando acerca de el bautismo. Vemos también en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y le dice Jesús, nacer del Espíritu. El nacer del Espíritu tiene que ver también con un verdadero arrepentimiento. Bendito sea Dios. Así que, hermanos y amigos, la santa palabra de Dios nos enseña, como le mencionaba al principio, que dice la bendita palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios porque nos envió a su Hijo Jesucristo. Dios, dice el versículo 16, que nos mandó a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros, todos los humanos, tengamos esa gran oportunidad de tener amistad con Dios. Después de haber sido enemigos, dice la Santa Biblia, de que Jesús nos acerca a Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Entonces Jesús está conversando con este hombre judío, un hombre que dice en este pasaje que era conocedor de la ley, no solamente conocedor, sino que la daba a conocer, la enseñaba, era maestro. Pero lamentablemente Nicodemo no conocía el plan de la salvación. Si usted lee este capítulo 3 completo, se va a dar cuenta qué preciosa es la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito de Dios enviar a su Hijo Jesucristo. Para que los humanos, los que le fallamos a Dios, los que hemos pecado, y la Escritura nos dice que todos hemos pecado. La epístola de San Pablo nos enseña en el capítulo 3, versículo 10, que no hay nadie, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, porque el hombre naturalmente está inclinado solamente a hacer lo malo. Pero Jesucristo nos acerca a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos y amigos, en esta mañana pues la palabra de Dios es bien sencilla. La palabra de Dios se interpreta así sola. Mire qué sencilla esta palabra, esta historia que Jesús nos ha dejado aquí acerca de esta conversación con Nicodemo, que Nicodemo no entiende el plan de la salvación. Le dice en el versículo 4 Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire qué ignorancia más grande. Bendito sea Dios que hoy nosotros sí tenemos el conocimiento de cómo podemos nacer de nuevo. Es entregándole nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él nos haga nuevas criaturas, para que Él cambie nuestra forma de ser. Ese es un milagro grande de Dios. La regeneración es un milagro que solamente Cristo la puede hacer en la vida del hombre. Quiero compartir otro pasaje que lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra de Dios con relación al nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuche esto, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga lo que dice la palabra de Dios, nos hizo renacer. Ya hemos nacido la primera vez, nacimos de padre y madre, pero ese nacimiento no nos capacita para entrar al cielo. Ese nacimiento terrenal no nos capacita, porque si retornamos al capítulo 3 de Juan, Jesucristo le sigue diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Pero este nacimiento, llamado en la Biblia también la regeneración, es un milagro que se opera directamente de Dios. Y dice el apóstol San Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que predicamos los cristianos. Esta es nuestra fe. ¿Sabe? Dice en la epístola de Romanos, siempre en el capítulo 5, versículo 5, que esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza. ¿Ha leído usted cuando San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Y si hay algo grande, es la salvación. Vemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, que nos dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano y amigo, oiga esto, una salvación tan grande, esa salvación la ha regalado, la ha otorgado Dios enviándonos a su Hijo Jesucristo. Y ese Cristo tuvo un encuentro personal con Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro conocía bastante el judaísmo, pero como le digo, no conocía el plan de la salvación, que es lo más importante que todos nosotros debemos de conocer. El plan de la salvación. Y dice la palabra bendita de Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No cree usted que la palabra de Dios es linda, es preciosa, es dulce? Escuche por favor. Dice que hemos renacido, hemos vuelto a nacer. Para eso se nace de nuevo, para abrazar la fe. La fe, como dice la epístola a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. San Pablo enfatizaba bastante estas palabras también diciendo que por fe andamos y no por vista. Decía el siervo de Dios
que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Oiga, escuche esto, es una fe viva. Una fe viva. Una fe puesta en el Cristo de la gloria. Dice la epístola a los Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea Dios en esta mañana, apreciables hermanos y amigos, porque el propósito por el que hay que nacer de nuevo es para echarle mano a la vida eterna, como le dijo Pablo a su discípulo Timoteo. Echa mano de la vida eterna, no solamente para profesar una religión, sino para abrazar la vida eterna. Mire qué precioso. Para esto hemos nacido de nuevo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y oiga, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano y amigo, no para que palpemos en este tiempo actual la salvación, no. La Biblia, la palabra de Dios dice, para alcanzar la salvación que está preparada, que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos siervos hablaron estas palabras diciendo que el labrador, para disfrutar del precioso fruto, debe trabajar primero. Y a esto nos ha puesto nuestro Dios, a trabajar, a predicar el Evangelio, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Sabe que en la palabra de Dios encontramos muchas bendiciones acerca de aquellos que se disponen o nos disponemos para hacer la obra de Dios, para predicar la palabra de Dios en todas partes. Hay un pasaje que está en el profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 7, que dice la Escritura: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas. Mire qué bendición tan grande la que tenemos nosotros, no mereciéndolo, pero Dios en su bendita misericordia nos ha llamado, nos ha escogido para eso, para que le obedezcamos, porque como vimos en el capítulo 3 de Juan, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos aquí esta palabra con toda claridad de que hay que nacer de nuevo. Amigo, necesitamos nacer de nuevo. Mucha gente no entiende, no comprende esto cuando se le invita y uno le dice: mire, entréguele su vida a Cristo, entréguese a Cristo. Es esto, que el Señor quiere perdonar nuestros pecados, quiere lavar nuestro corazón. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos. Oiga lo que dice la palabra de Dios: arrepentíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Alabado sea su nombre en esta mañana. Quiero ya casi finalizar esta breve meditación. Le voy a terminar de comprobar acerca de lo que hemos estado viendo, del nuevo nacimiento, de la confrontación de Jesús con Nicodemo. Jesús con el deseo de enseñarle, porque mire, le dice Jesús a Nicodemo: ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? Pero oiga, nosotros, por favor escúcheme esto, nosotros sí tenemos la bendición de interpretar, de conocer el significado del nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18.
Usted tiene Biblia en su casa, anote estos pasajes y revíselos. Y se dará cuenta que es la palabra de Dios la que estamos textualizando. Dice en el capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escucha esto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga qué lindo es Dios. Jesús ya estaba destinado desde antes, con un propósito. Retorno otra vez al capítulo 3 de Juan, versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Hermano y amigo, la palabra de Dios nos enseña que es una realidad la salvación eterna, pero también es una gran realidad la condenación eterna. Por eso dice la santa palabra de Dios en el versículo 21, y mediante el cual, dice, el cual creéis en Dios, refiriéndose a Jesús, y mediante el cual creéis en Dios. Recuerde, a través de Jesús, Jesús nos acerca al Creador. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nada más. El Evangelio eso nos enseña. Una fe solamente puesta en Cristo. La palabra de Dios no nos enseña más, que hay que poner la fe en otras cosas más. No, solamente en Dios. Dice el profeta Isaías capítulo 45, versículo 42. Dice el Señor: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque fuera de mí no hay más, dice el Señor. Así que, finalizando la lectura, dice la palabra bendita de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. Y dice los últimos dos versículos que voy a dar lectura, mire cómo concuerda con lo que iniciamos de la conversación de Jesús con Nicodemo. Mire cómo concuerda la lectura, versículo 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Este pasaje tiene que ver con nosotros. Este pasaje lo podemos combinar con el que dice allá el profeta Isaías 48, que dice el Señor: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y dice la palabra bendita de Dios en el versículo 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, amigo, por favor escúcheme estas últimas palabras. Por favor escúcheme esta palabra. Oiga lo que dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es a través del Evangelio que nacemos de nuevo. Cuando Jesús comenzó su corto ministerio de 3 años y medio, nada más, un ministerio muy corto, Jesús iniciaba, usted lo puede encontrar en Marcos 1:15, que dice la palabra: el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando la persona cree en el Evangelio, se entrega. Oiga, se entrega
y sus pecados le son perdonados. Así que, ¿quiere usted nacer de nuevo? Le invito en esta mañana que entregue su corazón a Cristo Jesús. Le invito en esta mañana. Muy bien. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta corta meditación. Padre, concede la bendición que los que están viendo este mensaje, que tú los bendigas, que tú toques sus corazones y que vengan al conocimiento de la verdad. Padre, tú tienes un libro llamado el libro de la vida. Escribe sus nombres allí en ese libro, Padre, para que un día estemos victoriosos en esa vida eterna. Padre eterno, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Que Dios me les bendiga y será hasta la próxima.